Buenos días, hermanos. Vámonos acercando, vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de la clase de la semana pasada? Algunas cosas. ¿Cómo qué? Tu pueblo será mi pueblo, sí. Yo recuerdo que la hermana Laura mencionó varias citas proféticas que hablaban del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y que que los judíos, a pesar de que leían y leían todos esos textos, esas palabras proféticas, no creían en el Mesías. Y se cumplió la promesa, nació el Mesías, y aún viendo la promesa cumplida, muchos no creyeron. ¿Sí? Y vivió entre ellos y hizo grandes cosas y murió, como ya conocemos todo, y aún así muchos siguieron sin creer. Y sabe que hoy en día sigue habiendo gente así. Ahí está la Biblia, ahí está la promesa, ahí está la palabra, pero sigue habiendo mucha gente que está viendo los milagros, que está viendo el poder de Dios tan tremendo y no quiere nada con Dios. Esa vecina que le estamos compartiendo, ella ya ha venido aquí y le cuesta trabajo, o sea que pues es que la gente de las iglesias no cambia. Conozco gente, dice que son peor que yo, y tal vez tenga razón. Tal vez tenga razón, y nosotros somos responsables de que no hemos cambiado, de que no hemos mejorado, y la gente nos está viendo y dicen, pues tantos años siguiendo ahí, no cambias. A veces usted le grita a su esposa, a su esposo, y piensa que nadie lo está viendo, y oye mejor el vecino que su propia esposa. En serio, oye mejor el vecino. Bueno, entonces mire, yo estaba leyendo aquí en la palabra que todo lo que Dios quiere de nosotros es que obedezcamos. Es que obedezcamos, que no cuestionemos a Dios en lo que Él quiere hacer, en lo que Él dice o hace. Le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Yo me pongo a pensar si Dios en este momento me diera una orden así. Está establecida mi vida en Celaya. Ya me moví de muchas ciudades, ya viví en muchas ciudades y ahora vivo aquí. Tengo mi casa, tengo mi negocio, tengo mis hijos ya viven, ya tienen sus casas. Y me pongo a pensar si Dios me dijera: José, vete de Celaya y deja a todos tus parientes y vete a un lugar donde yo te voy a llevar. Fíjese, estaría tremendo, ¿verdad? Estaría un poquito complicado. Pero todo lo que Dios quiere es que obedezcamos. Y la otra parte es que le creamos a Él. Que creamos que lo que hagamos obedeciendo a Dios nos va a ir mejor que cualquier cosa que estemos haciendo. Abraham le creyó a Dios y se fue de su tierra y de su parentela y él sabía que algo mejor le iba a acontecer en la vida. Oiga, Abraham tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, muchas propiedades y todo era de él. Y aún así dejó todo eso para obedecer a Dios. Hoy hay mucha gente que no vino porque no pudo dejar al pariente que le llegó de visita. Hoy no pudo venir mucha gente por un pretexto bien tonto, bien insignificante, que lo cambiaron por Dios. Y no, simplemente no van a venir. Bueno, quiero que vaya conmigo a la palabra. Quiero que lea por favor Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ahí está, ahí lo ponen en la pantalla, mire. Ahí está, vamos a leerlo en la pantalla. ¿Cómo dice?
Oiga, eso a mí me gusta mucho. Me satisface tanto esa palabra. Y la escritura, ¿cuál escritura? La palabra de Dios. O sea, Dios mismo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? ¿Somos justificados por la fe? ¿Abraham fue justificado por la fe? ¿A dónde me llevará Dios? Tengo fe que Dios me lleva a algo mejor. Vete de tu tierra y tu parentela. Ay, Señor, ¿y a dónde? Solamente voy a confiar en Dios, voy a obedecer, que me llevas a algo mejor. Y Dios cada día está buscando que nos vaya mejor. Amén. Y sigue diciendo la otra parte, dio de antemano, ¿cómo dice? ¿La ve todos juntos? Hasta ahí. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le dio una noticia, una buena noticia, una nueva noticia. ¿Cuál fue esa nueva noticia? En ti serán benditas todas las naciones. Oiga, le hago una pregunta. Cuando Dios estaba hablando con Abraham aquel día, ¿ya existiría Celaya? Yo creo que no. Literalmente no existía, porque según la historia tiene 200 y pico de años, ¿no? Celaya. Entonces no existía Celaya. No existía Celaya, pero ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba en el corazón de Dios. Dios sabía que aquí un día iba a aparecer una ciudad que se llamaría Celaya, y esa era bendita de parte de Dios, por Dios. Mi familia no existía en aquel tiempo. No existía la familia de Juan Ramos, la familia de Joel y Laura no existía. No existía ninguna de las familias que aquí estamos. Y Dios está diciendo que nuestra familia sería bendita. ¿Cuándo? El día de hoy. Qué precioso, ¿no le parece? En ti serán benditas todas las naciones. La nación de México. Dios ya estaba pensando en la nación de México. Vamos a ver otros versículos que nos ayudan a respaldar más esto. En Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Fíjese cómo le hablé de una escritura en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Y ahorita vamos a ver otra escritura en el Antiguo Testamento, casi al principio de la Biblia. ¿Estamos ahí? Ayúdeme a leer, ¿cómo dice? A ver, no estamos en la cita. Es 12, 2 y 3. Amén. La lectura que leímos decía que todas las naciones serán benditas. Y aquí dice que todas las familias de la tierra. O sea que mi familia ya estaba en el plan de Dios. Tu familia ya estaba en la mente de Dios. Celaya ya estaba en la mente de Dios, que Dios iba a bendecir Celaya. ¿Sí? Pero esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham y se la hizo al pueblo de Israel. Dice, y haré de ti una nación grande. He estado leyendo mucho la palabra y he estado buscando, como enfocándome en qué relación tiene Dios o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con los árboles. Y en muchos versículos de la Biblia, Dios mismo se compara con un árbol. Dios compara al pueblo de Israel con un árbol. Dios compara a la iglesia, a la congregación, con un árbol. ¿Lo ha leído alguna vez? Dios compara con un árbol al mismo Dios. Él mismo se compara con un árbol.
Y estaba yo viendo enfrente de mi casa, tengo dos ficus que todo el año, los 365 días del año, están bien verdes. Y tengo atrás de esos ficus otros árboles que pasa una temporada y hacen un tiradero de ramas y un suciadero ahí, y luego se secan bien, luego vuelven a retoñar, vuelven a florear, y así van pasando, y cada año se van secando y van floreando de nuevo, y así es la vida de esos árboles. Pero los ficus no, esos todo el tiempo están verdes. Yo estaba, ¿qué pasa aquí si son árboles también? ¿Sabe que Dios quiere que nosotros, sus árboles, estemos siempre produciendo, siempre dando fruto, siempre creciendo, siempre mejorando, siempre siendo de bendición para otros? Esa promesa Dios está hablando al pueblo de Israel. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero esa misma promesa que Dios dio aquel día, esa promesa sigue viva para el día de hoy, para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen así? Dios te está hablando a ti: haré de ti una nación grande. Yo digo: Señor, pues si apenas si tengo a mi esposa y tengo 5 hijos y tengo 6 nietos, ¿cuándo va a ser una nación grande? Bueno, Dios ya comenzó. Entonces eso va a fluir, tiene que fluir. Mis hijos tienen que fluir sirviendo a Dios, trabajando en la obra de Dios y crecer, y esa nación va a ir creciendo y va a ir creciendo, va a ir creciendo, porque es una promesa de Dios. A veces me desespero porque no los veo en la iglesia, a veces me espero que no los veo sirviendo a Dios, pero es una promesa de Dios y esto tiene que funcionar. Yo no tengo que bajar la guardia, tengo que seguir creyendo y orándole a Dios, porque Dios lo va a hacer. Amén. Y luego sigue diciendo ahí: y serás bendición. ¿Cuántos creen que usted ya es bendición? Usted ya es bendición, aunque nadie se lo diga. Aunque nadie se lo diga, usted y yo ya somos bendición. Hay gente que me ha dicho: oye, hermano José, ¿cómo me bendice tu vida? Y yo digo: pues yo qué hago para que te bendiga mi vida. Pero algo están viendo que les está bendiciendo, ¿no? Mucha gente me ha dicho: ¿cómo me bendice tu vida? Tu matrimonio es un ejemplo a seguir. Dije: ay, caray, pues es que no saben cuántas broncas tengo en mi matrimonio, pero algo bueno están viendo. Algo están viendo. Amén. Entonces, cuando Dios se refiere al pueblo de Israel, cuando Dios se refiere a Abraham, se está refiriendo a mí, a ti. Cuando Dios se refiere al pueblo de Israel, se está refiriendo a aquel pueblo judío, ¿sí? Aquellos que viven en Israel, pero también se está refiriendo a ti y a mí que vivimos en Celaya. ¿Está de acuerdo conmigo? Más adelante ahorita vamos a ver cómo es que Dios nos integra a ese pueblo legítimo de Israel. Y nosotros también ahora ya somos parte del pueblo de Israel. Aunque no somos judíos ni nacimos en Israel, pero nosotros ya somos parte del pueblo de Israel. ¿Está de acuerdo conmigo? No oí un amén nada más. ¿Y los demás? Nosotros ya somos parte de ese pueblo de Israel y ahorita le voy a explicar por qué. Amén. Quiero que vaya conmigo. Quiero aclararle esto, que le digo que Dios es como un árbol y nosotros somos como ramas del árbol. Amén. Dios es como la raíz del árbol y el patriarca Abraham viene siendo como el tronco, el árbol, pues, ¿sí? Y nosotros como las ramas, los brazos del árbol. Romanos capítulo 11, vamos a comenzar en el versículo 17.
Romanos 11, 17, le vamos a dar lectura hasta el 21. Vamos a comenzar con el 17. ¿Me lo pones ahí? ¿Me ayuda a leerlo? ¿Cómo dice el 17? Vamos a ir uno por uno, Andresito, porfa. Déjame el 17, vamos a tratar de ir entendiendo de uno por uno. Otra vez, ¿cómo dice? ¿No está hablando de un árbol? ¿Qué encuentra como referencia ahí para creer que está hablando de un árbol? El olivo, la raíz, ¿qué más? Las ramas, la savia, ¿qué más? Silvestre, un árbol infértil, un árbol que no produce, ¿qué más? Injerto, ¿qué más? Está hablando de un árbol, ¿verdad? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, yo creo que el pastor sabe de esto. ¿Cómo se dice, pastor, cuando se cuelgan los chamacos de un brazo del árbol y lo arrancan? Que no puede el árbol con el peso de los niños y se cae. Lo desgajó. Lo rompió, lo desgajó. Entonces, yo me acuerdo ahí en el rancho cómo nos subíamos a los árboles y uno nos subíamos arriba del árbol y caminando sobre un brazo y llegábamos caminando más allá, hasta que el árbol ya no aguantaba y ¡frum! Se caía todo el brazo. Entonces se desgajaba. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces se está refiriendo a Israel, sí, claro. Sí. Sí, me voy para allá, pastor. Deme chance. Entonces, fíjese nada más, fíjese en esto. Cómo esas ramas tomaron en poco las cosas de Dios. Esas ramas, ese brazo de árbol, esa nación o esa familia o esa congregación, esas ramas tomaron en poco las cosas de Dios y fueron desgajadas, fueron separadas del árbol. Fueron separadas del árbol. ¿Por qué fueron separadas? Porque ellas solitas no quisieron estar sujetas al árbol. ¿Qué le dije que era el árbol? Dios, ¿verdad? No quisieron someterse a la autoridad de Dios. Quisieron hacer su voluntad y fueron desgajadas. Entonces esas ramas que fueron desgajadas, ahí quedó la herida en el árbol. Se arrancó ese brazo de árbol y ahí quedó una herida en ese árbol. ¿Usted cree que cuando usted se aleja de Dios, se aparta de Dios o la gente se aparta de Dios, Dios se queda bien contento? Hay una herida en el corazón de Dios cuando la familia se va, cuando la gente se va, cuando dice, ay, yo ya no quiero nada, ya me cayó gordo esa congregación, ya me cayó gordo tal hermano y por esa razón ya no voy ahí. Y se desgajan. Se va la familia completa y queda una herida ahí en el corazón de Dios. Pero entonces me gusta tanto esta parte que dice, y tú, a ver, di, y yo, siendo olivo silvestre, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuántos creen que eran olivos silvestres? Olivo silvestre. Por ahí andaba, por ahí estaba, pero no producía. Nomás haciendo bulto en el mundo. Y a veces está haciendo daño. Qué hermoso Dios, ¿no? Se va una familia, dejan la herida
Y Dios encuentra esos olivos silvestres y los trae y los injerta en esa herida, ¿sí? Y ese olivo silvestre principia a ser un árbol bueno, principia a producir frutos. ¿Me va siguiendo? Eso éramos tú y yo. Dios nos trajo de donde andábamos, sin producir nada, sin hacer nada bueno, y nos injertó. Cuando Dios nos injerta en ese árbol, nosotros somos parte del pueblo de Israel. Amén. No éramos, ni nacimos en Israel, ni somos judíos. Pero en cuanto Dios nos encuentra y nos toma y nos pone en ese lugar que alguien dejó, entonces nosotros comenzamos a ser del pueblo de Israel, el pueblo espiritual de Dios. Amén. Nos unimos al árbol, nos unimos a Dios y empezamos a producir fruto. Ahora mi pregunta es, chavita, ¿seguirás siendo olivo silvestre? ¿O ya crees que ya estamos haciendo algo bueno para el Señor? ¿Cómo andamos? Esta pregunta no me la contestes, contéstatela a ti mismo. ¿Cuántas gentes habrán 20, 25, 30, 40, 50 años y siguen siendo olivos silvestres? ¿Cuánta gente sigue siendo lo mismo que cuando empezó? ¿Por qué? Porque no han creído en la promesa, porque no han creído en Dios, porque no han creído como Abraham creyó. Dice que Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te voy a mostrar. Nunca dijo, ¿y dónde es ese lugar? ¿Y qué va a haber allí? ¿Está mejor que acá? ¿Y me van a pagar más? ¿O qué onda allá? Dijo, haré de ti una nación grande. Haré de ti un árbol grande. Un árbol que va a estar produciendo todo el tiempo. Y como tiene mucha comparación las cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que Jesús también dijo en Juan 15, no? Yo soy la vid verdadera. ¿Qué decía que era? Un árbol verdadero, ¿no? Quiere decir que había árboles que no eran verdaderos. Y todo pámpano, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Que en mí no lleva fruto es cortado. Y el que lleva fruto es podado, limpiado, para que lleve más fruto. Déjame decirte algo, cada vez que vienes aquí, aunque no te des cuenta, pero algo el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Algo sucede en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, y somos limpiados. Ese arbolito es limpiado porque Dios quiere que sigas dando fruto allá afuera, que sigas dando testimonio de lo que Dios ha hecho contigo en tu vida. Amén. Entonces esto tiene que ver con que nosotros nos esforcemos, con que nosotros pongamos de nuestra parte, con que nosotros luchemos por ir siendo transformados. Amén. Sigue diciendo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Oiga, qué precioso. No sé qué sea la savia, pastor, ¿usted sabe? ¿Alguien sabe qué será la savia? Debe ser algo precioso eso, ¿no? Del olivo, de la planta. Eso venimos a hacer nosotros. En esa posición nos tiene Dios. Cuando alguien que ya estaba ahí tomó en poco esto, dijo, no me importan las cosas de Dios, fue desgajado, se fue, y entonces Dios te coloca a ti ahí. Oiga, qué maravilloso, ¿no? Qué precioso, ¿no? Alguien no le importó, dejó las cosas de Dios, se fue y quedó la herida en el corazón de Dios. Y te encuentra a ti siendo un olivo silvestre que no servíamos para nada, y viene y nos pone ahí y empezamos a dar fruto.
Qué precioso, ¿le parece? Sigue diciendo el versículo 18. Quiero que lo leamos todos, por favor. ¿Está ahí? ¿Cómo dice? Oiga, esto me encanta, pero hay que entenderlo. No te jactes contra las ramas. José, no te jactes contra la familia de Chava. No te jactes contra contra aquel. No te jactes. ¿Sabe que luego nos jactamos? ¿Sabe que luego nos creemos mejores que otros? Muchas congregaciones están sufriendo de esto. Dice ahí, tú eres una rama también. No te sientas más que otra familia. Tú eres una familia, eres una rama. No te sientas más que otra familia. Somos exactamente iguales. ¿De acuerdo? No porque estás más guapo que yo, eres mejor que yo. No porque no, somos iguales. Somos iguales para Dios. Somos ramas, somos familias que estamos metidas en el árbol, en Dios. Luego dice, y si te jactas, ¿cómo dice? ¿Cuántas veces nos habremos jactado? Dice, y si te jactas, te aclara una cosa, sabe algo que no sustentas tú a la raíz. Imagínense que yo me jacto del hermano Chava. Pues si yo no te sustento, tú eres el que sabe cómo le haces para vivir y Dios es el que te sustenta. Entonces a mí ¿qué me interesa? Pues estarte criticando, estarte juzgando, estarme metiendo contigo. Pero ese es un problema en las congregaciones, en las familias, que no ha dejado que el árbol siga creciendo, que siga produciendo, porque hay mucha jactancia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O me estoy equivocando? En esa área tenemos que trabajar en nuestra vida. Amarnos, respetarnos, apoyarnos, ayudarnos, bendecirnos. Porque mire, le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, todas las familias de la congregación. ¿Sí? Y maldeciré, dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Sabe que entre nosotros algunas veces nos hemos maldecido? No debería ser, debería ser bendecirnos. ¿Y qué va a haber de beneficio si yo bendigo tu familia? Va a ser bendecida la mía, va a ser bendecida mi casa, va a ser bendecida mi rama, mis generaciones que vengan después de mí van a ser bendecidas si yo decido bendecir a tu familia desde ahora. ¿Estaremos bendiciendo? Es que hay dos cosas muy claras, o somos bendición o somos maldición. ¿Qué quiere ser? Bendición. Entonces hay que comenzar a bendecirnos. ¿Qué es bendecirnos? No criticarnos, no hacernos daño el uno al otro, protegernos. Oiga, hermano, es que lo vengo a visitar, pero vengo a contarle que la hermanita quién sabe cuánto. Mira, hermana, vamos a bendecirla mejor, vamos a orar por ella o por él, en lugar de estarle criticando y juzgando. Pero inmediatamente, ¿de veras? Yo también ya me imaginaba eso que tú estás diciendo. Sí, yo ya pasó, yo ya me imaginé y la hermana Fuleta me contó también que la hermana hacía así. En lugar de bendecir, nos estamos maldiciendo. Y por eso no hay un desarrollo, por eso no crece nuestro árbol. Y luego dice, ¿sabe que no sustentas tú a la raíz? ¿Quién dijimos que era la raíz? Oiga, yo no sustento a Dios. Yo no sustento a Dios. Si yo vengo aquí, Dios es Dios. Y si yo dejo de venir, Dios sigue siendo Dios. Muchas veces pensamos que hasta los líderes o los pastores o la gente que recibe los diezmos, que traen buen carro, que viven bien porque yo los sustento. Fíjese, y es una gran mentira.
Usted no sustenta a la iglesia. Usted no sustenta a los pastores. Lo único que hacemos es obedecer a Dios dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, si es que lo estamos haciendo. Pero ellos no dependen de mí. Si dependieran de mí, ya, mis zapatos traía la pastora, como mi mujer, ¿verdad? Pero sabe que mucha gente se va de la iglesia porque tiene eso en su corazón. Ay, Maranata, pide y pide dinero. ¿Y qué hora quieren para las sillas? ¿Y qué hora quieren comprarse una pantalla? ¿Y qué hora ya los ventiladores ya no sirven? Y que ya quieren cambiar el piso y ya van a pintar. Y esa Maranata, puro dinero y puro dinero. Yo ya me voy de aquí. ¿Sabe que mucha gente se ha ido porque los pocos días que vino, que casi ni vino, algún día se habló de dinero como ahorita toqué este punto? Puro dinero, puro dinero. Si alguien vino por visita ahorita de primera vez, va a decir, otro lugar donde hablan de puro dinero. No hay nadie nuevo, ¿eh? De veras, la gente se va. Pero lo que usted da no sustenta a la iglesia. No sustenta a los pastores. Ni siquiera sustenta la misma iglesia. ¿Sí? Solo lo hacemos en obediencia. Espero que lo estemos haciendo. Porque dice que el que nos sustenta es la raíz, es Dios. El árbol, la raíz sustenta al árbol. Un árbol que no tiene raíces no funciona. Amén. Versículo 19. Todos juntos, ¿cómo dice? Ya está ahí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Cuántas familias se habrán ido ya de aquí? ¿Cuántas familias se han ido que fueron desgajadas? Y no les importó el dolor en el corazón de Dios, que ahí quedaba la herida en el árbol. Fíjese algo precioso. Yo he visto algunos árboles que allá jugando en el campo nos subíamos al árbol y tumbábamos un bracito del árbol. Y ese bracito del árbol lo recogíamos, lo juntábamos al árbol y le poníamos bolsas de plástico alrededor así. Y luego le poníamos cinta de esas con que se enredaban entre las bicicletas, así. Y arreglábamos el árbol. Y después de unos meses el árbol ya se había adherido, la pieza que se había zafado, y había regresado a su lugar y estaba bien verde y nunca se secó. Amén. Qué bueno es regresar a la iglesia, regresar al árbol. Amén. Pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En ese lugar que tú dejas, Dios va a injertar otra familia ahí. Ya me voy, ya me cayó el pastor, ya me cayó el aquel, ya me voy. ¿Sí? Vete, está bien. Dios va y trae un olivo silvestre, uno de esos que no están produciendo nada, y lo trae y dice, ahí está el lugar de la familia González, que ya se fue. Y ahí lo metemos, ahí lo colocamos, y ahí va a ser una rama que va a empezar a producir. Ahora entiendo por qué Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Quiero imaginarme así que Dios lo saca así en la noche, que estaba todo bien precioso. Dijo, a ver, Abraham, vente, vamos allá afuera. Dijo, mira, ve para el cielo. ¿Ves las estrellas? Sí, Señor, así las veo. ¿Las puedes contar? Y luego empezó contando 1, 2, 3, 4, 5, 70, 80, 95, 100, 200, 500, 1000. Dijo, no, Dios, no puedo. Son muchísimas. Pues así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Yo me asomaba a la calle y decía ahí en mis ficus que tengo, que Dios, ¿podré contar las hojas de este árbol? Y dije, no puedo, son muchísimas. Son muchísimas las hojas de los árboles que tengo ahí, que le comentaba a los ficus que están bien verdes. Son muchísimas hojas. No puedo contarlas. Y dice Dios que así va a ser nuestra descendencia. Vas empezando, chava, ya llevas algunos poquitos ahí, un nieto. Pero Dios promete que tu descendencia va a ser grande.
siempre y cuando no te desgajes, no te desarraigues del árbol. ¿Me va comprendiendo? ¿Qué tenemos que hacer para permanecer en el árbol? A ver, apóyeme. Obediencia, fidelidad y heredar la fe de Abraham, tomar la fe de Abraham, que esa fe de Abraham produzca en nosotros, porque dice que Él es el padre de la fe. Y luego hasta nos dice que somos hijos de Abraham. Amén. Ese Abraham es el tronco del árbol, nunca se desarraigó del árbol, ¿sí? Abraham se murió, pero le dejó a sus hijos, a Isaac. Dijo: Isaac, tú y yo somos un árbol, hijo. Yo ya me voy a ir, pero tú vas a seguir produciendo, que este árbol siga produciendo. Y ese árbol siguió produciendo en Isaac. Y después Isaac se hizo viejito y se murió también. Y después dejó a Jacob. Digo: hijo, ya me voy a morir. Y este árbol tiene que seguir produciendo. Tiene que seguir habiendo frutos. Y entonces Jacob empezó a tener hijos y descendencia, y se hicieron las 12 tribus de Israel, y esto fue creciendo, y fue así como se le llamó el pueblo de Israel al pueblo de Dios. Amén. Aquellos son los originales. Pero ahora nosotros que hemos sido injertados, en donde se desgajaron algunas ramas, ahí Dios nos colocó, que éramos olivos silvestres, y nos hace producir, y eso nos debe dar la seguridad de que somos hijos de Dios, el pueblo de Israel, hijos de Abraham. Amén. ¿Sí me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Versículo 20. ¿Cómo dice? Todos juntos. Amén. Bien, por su incredulidad, ¿fueron qué? ¿Cuántas familias andarán por ahí sufriendo o creyendo que están gozando? Pero la verdad es que sin Dios nadie va a gozar. Sin Dios nadie va a estar bien. Hace unos días platiqué con una persona que se fue de aquí y le preguntaba que cómo estaba, y me dijo: la verdad, no estoy bien. ¿Y por qué no regresas? No quiero regresar. Mi familia ya no quiere saber nada de ahí. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues vamos a ir a otro lugar, vamos a buscar otro lugar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues en cualquier momento. Esa familia está desgajada. Ese árbol, esa rama está desgajada. Y una rama desgajada, ¿qué cree que pase? Se seca. Pierde su vigor, pierde su fuerza, pierde su poder, pierde todo y termina seca. Y al final se quema o se acaba. Eso pasa cuando nos desgajamos, cuando nos apartamos de Dios. Dice: y fueron desgajadas por su incredulidad. Pero mira lo que dice la otra parte: pero tú por la fe estás en pie. ¿Cuántos lo creen? No sé qué tanta fe tengamos, tal vez una tan pequeñita, pero por esa poquita fe es que estamos hoy en pie, es que estamos aquí. Siempre he tratado de poner las cosas de Dios así como pensando en un termómetro. Si Dios viniera y te pusiera un termómetro para checar tu fe, ¿qué tanto crees que el termómetro marcara del 1 al 10? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo digo, en mi persona, si el Señor me pone el termómetro del 1 al 10, tal vez no llegue ni al 1, pero por esa poquita fe sigo de pie, porque Dios está respaldando esa poquita fe. Amén. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La soberbia hace que perdamos esa poquita fe. La vanagloria, el orgullo, y le puede ir añadiendo un montón de cosas.
Eso hace que perdamos esa poquita fe. Tenemos que amarnos, hermanos. Tenemos que amarnos, respetarnos, apoyarnos, llevarnos bien. Somos familia. Somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Si le caigo gordo, perdóneme. Si no hablo como usted quisiera que hable, perdóneme. Si mi familia le cae mal, perdónela. Y tenemos que perdonarnos y amarnos, porque somos hijos de Dios. Gracias a Dios que todos somos diferentes, todos somos distintos. Sería un caos que todos fuéramos iguales. Amén. Versículo 21. ¿Todos juntos? Oiga, aquí está hablando de condenación, aquí está hablando del infierno, aquí está hablando de que si nos desarraigamos del árbol, nos apartamos de Dios y nos vamos fuera de Dios, ¿sí? Así como Dios no perdonó a aquellas ramas que se apartaron de Dios, dice, tampoco a ti te perdonará. ¿Cuándo se acuerdan que hace unas semanas atrás les hablé del perdón? ¿Se acuerdan? Allá con los jóvenes también hablé del perdón, ¿se acuerdan? Dijo Jesús que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Él nos perdonará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia Maranata? Perdonar, amarnos, tolerarnos, apreciarnos, apoyarnos, cuidarnos el uno al otro, porque somos una familia y porque vamos a dar fruto en el árbol. Tenía 3 hojas para compartirle, pero pues ya se nos fue el tiempo. Yo espero que usted haya puesto mucha atención, que haya guardado esto en su corazón y que lo pongamos en práctica. Que principiemos, que creamos que somos una rama importante en Dios y que nuestros hijos tienen que seguir produciendo. Yo creo que la iglesia ya se cansó y se hartó de que cada vez que predicamos estamos diciendo: jóvenes, no se casen con gente mundana, porque los van a apartar de Dios. Amado hermano, se va a seguir diciendo hasta que la gente, hasta que los chavos entiendan y nosotros como padres sigamos aconsejando a nuestros hijos que no se casen con gente mundana. Oiga, las chamaquitas hasta apenas tienen 14 años y ya traen un hombre mundano, alcohólico, borracho, marihuano, ratero y quién sabe cuántas cosas más. Pero está bien guapo por los aretes que usa y por los tatuajes que trae en los brazos. Es una rama que te va a desarraigar de Dios si no te alineas en el Señor. Las ramas desgajadas se perdieron y Dios no las perdonó. Y tampoco dice te perdonará a ti si es que no nos sometemos a Dios y a su palabra. Amén. Dios le bendiga. Hagámosle caso a la palabra. No fue el hermano José hablándote, es Dios. Así es que obedezcamos al Señor. Si me vuelve a tocar, le seguimos con lo que ahí faltó.